En este ciclo que llamamos Creadores voy a tener el placer de conversar con hombres y mujeres que de un modo u otro crean y nos transforman y modifican la realidad. Hoy tengo el gusto de recibir a Diana Cohen Agrest. ¿Qué tal, Hola, Diana? ¿qué tal? ¿Qué tal, Bienvenida. Mariana? Doctora en Filosofía de la UBA, te recibiste con título de honor, Sí, con diploma de honor. Tenés también un CONEX de platino, ¿no?, en ética. sí. Sos especialista en derechos de las víctimas y creaste una fundación que se llama Justicia, Usina de Justicia. Las tres primeras preguntas tienen que ver con este ciclo y quería preguntarte qué es lo que te dispara la creatividad. Bueno, escribo desde los 9 años y a los 13 sabía que quería ser filósofa. Entonces creo que no puedo explicarlo. Simplemente nace en mí como si fuera algo que me urge. Es decir, cuando algo me hace ruido, entonces me empiezo a sentir incómoda, me empiezo a sentir mal, incluso físicamente, La ¿no? incomodidad. Sí, me siento incómoda. Entonces ahí empiezo a trabajar un tema internamente, que puedo estar 2, 3, 4, 5, 10 días, 20 días, hasta que finalmente voy, me siento y escribo. Y una vez que escribo, después empieza quizás el trabajo más hermoso de la creación, que es volver una y otra vez, así como el escultor esculpe el mármol. Yo también voy tallando, pero mi material es la palabra, voy tallando con las ¿Y qué palabras. disfrutas más, el proceso o la obra terminada? No, la obra terminada ya no me interesa, ya es una cosa producida, el proceso, sin ninguna duda. Sobre todo ese arte de esculpir, porque realmente toda esa primera parte que precede a esa etapa de esculpir la obra es hasta angustiante, yo te diría, porque realmente se sufre. ¿Y cuando hay algo que sale, que tenés dentro, que querés sacar con lo que querés crear y no están las condiciones dadas, se hace difícil, no sale, no se completa, ¿qué haces? ¿Perseverás o lo dejas de lado? No, espero, difícilmente yo deje de lado. Muchas veces me pasa que se me ocurren cosas y siento que todavía no llegó el momento histórico o del país como para poder lanzarlo. Entonces espero que realmente se den las condiciones, porque muchas veces lo que pasa, y me ha pasado sobre todo con mis artículos periodísticos, es que yo me anticipo a cuestiones que quizás aparece un artículo en el mes de marzo y la cuestión realmente explota recién 4 o 5 meses después. Entonces yo digo, uy, qué pena no haber tenido la paciencia de esperar como para que realmente eso se pudiera publicar cuando estaba en plena Bueno, ebullición a lo la mejor temática. lo disparaste vos cuando lo publicaste. Sí, No digo, disparaste el movimiento, ¿no? A no sé, veces yo quizás creo que puede pasar eso también, ¿no? Cuando recién comenzaste con tu carrera, te dedicaste o te centraste en la filosofía de Baruch Spinoza, ¿no? sí, sí. Incluso tu tesis de doctorado tenía que ver con este filósofo. ¿Por qué te pareció tan interesante? Eh, bueno, en realidad me pareció apasionante porque él había seguido, en realidad soy yo y lo digo con toda humildad, ¿no? Que había vivido también en un hogar con un abuelo rabino como Spinoza, que vivió en un hogar muy religioso y que después cambió la religión por la filosofía. Entonces tal vez una identificación personal, Ajá. pero también hubo una identificación con toda la propuesta, porque realmente es un tema absolutamente cautivante y absolutamente vigente. Pero además mi tesis fue compartida, en realidad era la problemática del suicidio en la filosofía de Sí. Spinoza. Y toda la problemática del suicidio en realidad fue motivada fundamentalmente cuando yo me volqué a la bioética. ¿Y por qué me volqué a la bioética? Porque tuve a mi madre enferma durante 6 años de Alzheimer, en una época en la que ni siquiera se conocía qué era el Alzheimer. Entonces realmente fue toda una etapa de muchísimo sufrimiento, donde uno realmente contempla cómo la persona que uno tal vez más quiere en la vida, que es la propia madre, se va desarticulando y va dejando de ser aquella que fue. Entonces el día que yo me acerqué a mi mamá y mi mamá me dijo, ¿quién sos?, ahí me di vuelta, me fui y me di cuenta que quería ir más, tenía que tratar de transformar ese dolor en otra cosa. Y de eso se trata la vida, de transformar los dolores en algo distinto. Otra vez volviste a la filosofía de Spinoza porque uno de tus últimos libros, en 2015, publicaste Spinoza, cartografía de la ética, ¿no? O sea, sí, la sí. ética también estuvo siempre ligada desde el principio
a tus investigaciones y a tu búsqueda. O sea, todo tiene que ir de alguna manera buscando esos valores, ¿no? Y sí, Hoy ¿por qué nos podría servir Spinoza y de qué forma para encontrar esos valores y nuestra propia ética? y la obra principal de Spinoza se llama Ética, y es un título que en ese momento, en el siglo XVII, fue absolutamente original. ¿Por qué? Porque la propuesta de Spinoza era apartarse de la moral, entendida la moral como un conjunto de normas y costumbres que rigen en una sociedad en un momento dado, y poder construir cada uno su propio cuadro de valores, para decirlo de alguna manera. Construir la propia ética y elegirla desde lo más profundo de sí. Yo creo que esa es la gran enseñanza de Spinoza. Y además yo siempre digo que Spinoza es el mejor, por más que suene extraño, ¿no? Pero es el mejor libro de autoayuda que se puede haber escrito. ¿Por qué? Porque si bien es un poco difícil de leer, digo esto para que el público no se entusiasme y no vaya corriendo a leer Spinoza, porque realmente es una tarea muy trabajosa. Ardua. Muy ardua, muy ardua. Yo no lo intenté. Bueno, a mí me lleva toda la vida y todavía tengo claroscuros y cosas sin comprender. Pero lo cierto es que Spinoza te enseña cómo aceptar que las cosas son como son y que uno tiene que transformar precisamente las cosas que nos pasan en algo distinto, en algo que en lugar de destruirnos nos sirvan para poder seguir viviendo y para poder acrecentar nuestra capacidad de ser y de hacer cosas. Esa es la gran enseñanza de Spinoza. Entonces nos sirve hoy para eso, ¿no? Absolutamente. ¿Qué piensan los que no piensan como yo? Es un programa de televisión que conducís, un programa de debate y que primero empezó con un libro anterior a este y ahora el programa apareció y luego este es un nuevo libro que de alguna manera en el que nos invitás a introducirnos o a aprender el debate de una manera inteligente, a poner todas las voces, ¿no? y a tratar temas muy candentes y que son desafíos, ¿no? Desafíos para profundizar en el mundo de hoy. ¿Por qué crees que es tan importante el debate y tan importante hacerlo con inteligencia? Porque en general, todas las cuestiones más importantes de nuestra vida, uno a veces piensa que todo se centra en la política o en las noticias del día, pero en última instancia los seres humanos, los problemas realmente que nos aquejan son el nacimiento, el amor, la muerte, el dolor, esos temas existenciales que tienen que ver precisamente ya no con lo meramente cotidiano, sino con esas decisiones con las que uno muchas veces se tiene que confrontar.